Vamos a invocar al Espíritu Santo. Díganle: Espíritu de Dios, ven a mí, te lo pido. Te pido que me hagas sentir tu presencia, que nos des tu luz a todos nosotros, que nos inspires, Espíritu de Dios. Danos tu gracia, danos tu inspiración, para que todo lo que pensemos, hablemos, sintamos y hagamos sea de acuerdo a tu santa voluntad. Bendito seas, Espíritu Santo. Todos te damos la gloria diciéndote: gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, aquí es de suerte. A veces me trae una botella de agua, a veces no. Hoy es uno de los días que no. Está uno la misericordia de Dios. A ver qué pasa. ¿Ahí hay una por allá, escondida? ¿Y eso lo ocupo para lubricar la garganta? Poquita porque está bendita. Poquita porque está bendita, está bien. Lo que sea, pero que traigan algo. Gracias. Muy bien, está mejor. Les voy a compartir el tema y voy a hacer lo que hice la semana pasada porque pasó lo mismo. Estaba preparando la predicación del domingo, o sea, de pasado mañana, la homilía, y hay dos lecturas en las que nos basamos para la predicación. Y son dos lecturas diferentes, dos lecturas que tienen bastante profundidad las dos. Entonces, esta semana, el día de hoy, quiero que se lleven toda la enseñanza completa, voy a hablar de la primera lectura que se va a leer el domingo, que es de la carta a los Hebreos. Voy a explicarles de eso. Y el domingo va a ser sobre el Evangelio. El Evangelio que nos toca, eso se lo voy a explicar el domingo. Pero no quiero que se queden sin una de ellas dos. Las dos son muy profundas, ¿ok? Ahora, antes de que comencemos con el tema, les quiero compartir parte de mi oración de hoy. Porque la oración de hoy me da luces. Y digo, no, esto lo tengo que compartir. Es bastante importante como para quedármelo para mí solo. Bastante importante. Y es sobre la paciencia. Estaba yo meditando el día de hoy sobre la paciencia porque hubo un par de incidentes adversos, difíciles, problemas inesperados que de repente me quieren hacer perder la paciencia. Cosas que suceden que dices tú, ¿por qué pasan estas cosas? Yo no esperaba que pasara esto. Tenía otros planes, tenía otros objetivos, iba a hacer otras cosas y ¡zas! Pasa algo inesperado que te cambia todos sus planes. Y entonces la tentación principal mía era pues a molestarme porque ¿por qué está pasando esto? Yo ya tengo todo planeado, mi trabajo, mis horarios, mi esto, mi lo otro, y llegan estos eventos y me trastornan todo mi calendario. Me hacen cambiar cosas, me hacen buscar cosas, me hacen preocuparme por cosas que no me estaba preocupando. Y les repito, la primera tentación es a perder la paciencia. Entonces yo le decía a Dios en mi oración, ¿qué se necesita para tener paciencia? Que es uno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué algunos batallamos mucho con la paciencia? ¿Qué hace falta? ¿Cuándo y cómo Dios nos da la paciencia? ¿Qué tengo que hacer yo para tener esa paciencia? Porque probablemente Dios me la quiere dar, pero ¿qué me falta a mí hacer para que Dios me la dé y tenga paz? Paciencia es derivado de paz. Que tenga paz en medio de los momentos adversos y difíciles. ¿Qué tengo que hacer? Entonces me puse a meditar. De hecho, iba en el auto yo manejando y me da Dios unas luces que dije, ahí está la clave. O parte de la clave para tener la paciencia. Dije, lo tengo que escribir. Entonces cuando pude me senté y me puse a escribirlo.
como una mini reflexión. ¿Cuándo y cómo nos da Dios la paciencia? ¿Qué tengo que hacer yo para tener paz en medio de las dificultades adversas, de las personas que hacen cosas mal o que le colman a uno su paciencia, o eventos o situaciones, etc.? Y fíjese lo que me dio de luz Dios. Lo voy a decir tal como lo escribí y lo voy a explicar después. O lo voy a ir explicando. La paciencia te la da Dios cuando aceptas que las cosas no se hagan a tu manera, como y cuando tú quieres. Ahí está una primera clave. Cuando aceptas que las cosas no se tienen que hacer a tu manera, por más que tú tengas la mente fija tiene que ser así, tiene que ser asá. Si tú aceptas que no se hagan a tu manera y que pase lo que Dios quiera, aunque a mí no me guste, Él sabrá por qué. Tampoco tengo que entender yo a Dios. Pues ¿quién soy yo para entender a Dios? ¿Quién soy yo para comprender los caminos infinitos de Dios? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué pasó esto en mi familia? ¿Por qué pasa esto con este familiar o con esta enfermedad o con esta situación? ¿Por qué? ¿Por este problema económico? ¿Por qué? En vez de estarle preguntando a Dios por qué, que ese preguntarle por qué va medio de mala gana a veces. Es un por qué reclamando. No es nada más quiero saber, es un por qué lo haces, por qué lo permites, por qué lo aceptas tú. Entonces, en vez de tener esa actitud, decir, bueno, Señor, no te entiendo, no entiendo por qué está pasando esto en mi familia, en mi persona, en mi trabajo, en mis cosas, no entiendo. Pero si tú lo quieres, lo acepto. Aunque no me guste, aunque no me dé gusto, lo acepto. Cuando tú haces eso, mi hermana, mi hermano, entra la paz a tu corazón. Y eso se llama paciencia. Esperas a que las cosas pasen cuando y como Dios quiera, y si Él quiere que pase. Y si no, no. Ahí está la clave principal para la paciencia. Voy a repetirles esa frase que les escribí y la que continúa. Repito. La paciencia te la da Dios cuando aceptas que las cosas no se hagan a tu manera, como y cuando tú quieres. De hecho, perdemos la paciencia cuando los demás hacen las cosas de una manera muy diferente a como yo quiero o espero. O cuando suceden cosas que yo no quiero. Ahí es cuando tendemos a perder la paciencia. Claro que hay situaciones y personas con las que hay que ser exigentes. Hay veces que sí tienes que exigir que las cosas se hagan de una manera. Hay veces, pero hay que saber distinguir cuándo sí, cuándo no. Algunos ejemplos de cuándo sí debes esperar que se hagan las cosas como tú piensas que se deben hacer, proveyendo que eres una persona sensata. ¿En qué momentos? Por ejemplo, cuando estás lidiando con tus hijos, con la educación de tus hijos, menores de edad. No me refiero a los mayores de edad, esos ya hacen su vida como les da la gana. Me refiero a los menores de edad. Tú tienes derecho a poner reglas, normas y esperar que se haga como tú les dices. Porque para eso eres su padre o su madre. Tienen que hacer como tú lo dices. Ahí sí se puede entender que pierdas la paciencia o que exijas que las cosas salgan, entre comillas, a tu manera.
porque es para el bien de la otra persona, es para el bien de la familia, es para el bien de todos nosotros. Allí sí puedes exigir. En otro caso, si tú eres el jefe en el trabajo, tú tienes derecho a exigir que tus empleados o tus subalternos hagan las cosas de cierta manera. Estas son las reglas, este es el trabajo, así se tienen que hacer las cosas. Si no te gusta, pues puedes ir a buscar trabajo en otro lado. Pero aquí así se hace. Allí también tienes derecho a exigir que se hagan las cosas como tú dices. Si eres un maestro en una escuela, también tienes derecho a exigir a que tus alumnos cumplan con las cosas que requiere la educación. Estudio, tareas, ciertos resultados en los exámenes, etc. Allí sí tienes derecho. Pero hay muchas otras veces en que nuestra voluntad no se tiene que realizar. Por una razón muy sencilla. Porque yo no soy Dios. Y si no soy Dios yo, las cosas no se tienen que hacer a mi manera. No siempre. Yo puedo tener buenas ideas, puedo sugerir y puedo pedir. Y como lo dije hace rato, en ciertas circunstancias puedo exigir. Pero muchas veces no se va a hacer a mi manera. Se tienen que hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. No la mía, la de Dios. Y Dios permite que pasen cosas malas en este mundo para sacar cosas buenas para sus hijos. Lean Romanos. Creo que es Romanos 11:28, si no me equivoco. O 8:28. Un rato lo verificamos. Todo acontece, todas las cosas acontecen para bien de los que aman a Dios. Y cuando dice San Pablo todas las cosas, se refiere a las buenas y las malas. Las que me gustan y las que no me gustan. Las que yo quiero y las que no quiero. Todo acontece para bien de los que aman a Dios. Es 8:28 creo. Ajá. No tiene que ser como tú quieres. Van a pasar cosas que no te agradan. Pero aquí entra tu fe. Y aquí por fe entendemos confianza en Dios. Aquí entra tu fe. ¿Confías en Dios? ¿En que eso Dios lo va a convertir en algo bueno? Aunque tú no quieras. Ahí entra la paciencia que te llega cuando no se hace como tú quieres. Repito, no significa que tú no pongas caminos, maneras de hacer las cosas, que tengas un proyecto y demás. Debes de tenerlos. Pero aún con todo y eso, a veces hay cosas fuera de tu control, fuera de tu capacidad, que debes aceptarlas. Simplemente porque Dios las permite. Y no estamos hablando de que todas ellas son cosas buenas. Algunas no lo son. Aceptarlas. Es la voluntad de Dios, de hecho, la que hace que muchas cosas no salgan como nosotros queremos. Voy a repetir esa frase porque es muy importante. Dios quiere, le voy a cambiar las palabras. Dios quiere que muchas cosas no salgan como tú quieres. ¿Por qué? Porque Él sabe mucho mejor que tú y que yo. Él sabe y entiende 1000 veces mejor que tú y que yo lo que debe de pasar. Todo, hasta las enfermedades y la muerte. Dios sabe qué y cuándo deben de pasar. Y a ti y a mí nos toca abrazar la voluntad de Dios. Nuestra maestra Santa Teresita, que la tengo aquí atrás, su imagen, decía siempre: yo corro ante los sufrimientos, abrazarlos, no huir de ellos, abrazarlos, porque son la voluntad de Dios. Y me acuerdo de Jesús en el Evangelio,
Cuando dijo, el que quiera seguirme, que se haga su voluntad y sucedan las cosas como Él las quiere, que se haga siempre lo que Él quiere. ¿Así dijo Dios? ¿Así dijo Jesús? No. El que quiera seguirme, ¿qué dijo Jesús? Que se niegue, que renuncie a sí mismo. No, espérame, Señor, espérame. Pero primero usted tiene que hacer lo que yo quiero, ¿no? No. Renuncia a ti mismo, a tus deseos, a tu voluntad, a tus proyectos y pasiones, a tus gustos muchas veces también tienes que ceder. Renuncia a sí mismo. Y luego váyase a pasear de vacaciones a Hawái, a todos lados. ¿Dice eso Jesús? No dijo eso. ¿Qué sigue después de que renuncie a sí mismo? Que tome su cruz y que me siga. Tome su cruz y sígame. ¿Se fijan que la manera de ser, de acuerdo de Dios, no es igual a la nuestra? Pero ¿qué descanso hay? Y Teresita lo dice también, hoy la estaba leyendo en su libro. ¿Qué descanso hay? ¿Cómo descansa uno? Cuando acepta uno la voluntad de Dios, sea la que sea. ¿Cómo descansas tú? ¿Saben que lo que más nos quita la paz es el estar renegando contra esas cosas que pasan que no me agradan? Paciencia es aceptar la voluntad de Dios, aunque a mí no me agrade. Paciencia es abrazar la voluntad de Dios, aunque a veces sean cosas que me duelen. Paciencia es dejar que Dios sea Dios, que Él lleve mi vida, que Él la maneje, que Él la controle y se haga lo que Él quiera en mi vida. Que Él sea el chofer del auto de mi vida y yo el pasajero que le va a ayudar en lo que Él le diga, en lo que Él me diga. Eso es la paz y la paciencia. Todo lo que salió hoy de mi reflexión, de estar meditando en cosas que salieron muy mal en mi vida, todo lo que Dios me ha hecho pensar y meditar. Cuando renegamos por las cosas que Dios permite que nos pasen, no estamos sometiéndonos a su voluntad y por lo tanto no estamos siendo pacientes, sino más bien impacientes. Perdemos la paz, la tranquilidad y hasta nos llenamos de coraje y de frustración porque no se hacen las cosas a mi manera. Yo no sé ustedes, pero a mí esta reflexión que me dio Dios hoy me dio tanta luz. Por eso me puse a escribirles. Se lo voy a grabar para una de las grabaciones de entre semana, porque más gente tiene que escuchar esto. Descubrí algo que tengo años de estar buscando. Tengo años de estar buscando una respuesta a esa parte de la impaciencia, a esa pregunta. Me dio mucha luz y eso me hizo estar en paz en medio de las dificultades, encontrar paz. Y sigo trabajando en eso porque no es una paz al 100% todavía. Hay detallitos que todavía me falta aceptar en él, pero mucho mejor que como yo me sentía. Si tienen preguntas, al rato va a haber un rato para que hagan preguntas, escríbanlas, anótelas, que no se les olviden, porque va a ser su oportunidad. Ahora voy al tema que les estaba preparando, basado en la lectura de Hebreos que vamos a leer el domingo en la misa. Y el título de este tema se llama ¿Castiga Dios a sus hijos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Castiga Dios a sus hijos, sí o no? A ver, los que dicen que sí, levante la manita. ¿Ok? Ok, muy bien. Ahora los que dicen que no, levante la mano. Ok. Entonces, ¿por qué le pasan males a hijos de Dios a veces? ¿Por qué? Tú habla fuerte, acabo de estar grabando de acá, no de ahí. A ver, Jesús, ¿qué?
sus decisiones. Porque tomamos decisiones nosotros. O porque tomamos malas decisiones. Ok, sí, esa puede ser una razón. Por eso nos pasan males. Pero hay cosas que no dependen de mí, que yo no tomé ninguna decisión. Y me pasan cosas malas. Puede ser una enfermedad, puede ser me corren del trabajo, puede ser una situación económica, una relación que se rompe, una amistad, un cariño. ¿Por qué? Dios tiene un mejor plan para ti. Fíjense, en la Biblia se habla de que Dios castiga, ¿sí o no? Muchas veces, especialmente el Antiguo Testamento. Pero no nada más el Antiguo Testamento. También el Nuevo habla de castigos de Dios. Pero aquí está la clave. Aquí está la clave. Y se los escribí en letras mayúsculas. A sus hijos Dios no los castiga, pero sí los corrige. Sí nos da nalgadas. Ajá. Si tú andas haciendo algo malo, que te va a mandar por un mal camino o te va a llevar a la condenación, sí, Dios a veces te va a dar unas buenas nalgaditas, una corrección, va a mandar o permitir que te pase algo doloroso, para que entiendas. Y eso yo lo he vivido en mi vida, lo he experimentado. Y probablemente ustedes también, a no ser que sean gente santa, muy perfecta ustedes. Dios no castiga, pero sí corrige. Ahora, la segunda frase. A los que no son sus hijos de Dios porque lo han rechazado, les he aclarado muchas veces que no todo mundo son hijos de Dios. Solamente aquellos que lo aceptan como su Padre. La gente que es invitada al camino con Dios y dice no, esos no son hijos de Dios. Serán criaturas de Dios, como también los perritos, los pájaros son criaturas de Dios, los árboles son criaturas de Dios. Sí, criaturas sí, pero hijos no. Hijos solamente los que lo aceptan. Jesús les llama de otra manera, ovejas de mi rebaño. Y en Juan 10 Jesús distingue muy bien y aclara que hay ovejas que son de su rebaño. Dando a entender, hay muchas otras ovejas que no son de mi rebaño. ¿De qué depende? De que la gente acepte o rechace la invitación de Dios. De parte de Dios la invitación es para todo el mundo. Dios quisiera que todo mundo fuera su hijo, pero ustedes saben bien que muchísima gente, la mayoría del mundo, lo rechaza. No quieren conocer su voluntad, no se someten a su divinidad, no quieren aceptar la autoridad de su Hijo Jesucristo, no lo aceptan, no quieren obedecerlo, quieren hacer lo que les da la gana. Esa gente pueden creer lo que les dé la gana creer, pero no son hijos de Dios. No son ovejitas del corral de Dios. Hay muchas parábolas que Jesús habla. La parábola que leímos el domingo pasado, o entre semana. La de los invitados a la fiesta, se los grabé yo, es el jueves, creo. Miércoles o jueves se los grabé. Los invitados a la fiesta de bodas. El rey que le hizo una fiesta muy grande a su hijo que se casaba. Parábola de Jesús. Hubo mucha gente que no vino a la fiesta de bodas, que no aceptó la invitación. Y fue perdida. Fue hasta castigada, dice Jesús. Castigados. Los que rechazaron la invitación de Jesús. Yo lo expliqué en la grabación, escúchenla, si no lo oyeron. ¿Cómo se llama este título? ¿Alguien se acuerda? Según Jesús, ¿quiénes iban a entrar al cielo y quiénes no? Fue el título, algo así. ¿Lo vieron? Según Jesús, ahí está en YouTube, en nuestro canal, véanlo si no lo vieron. Según Jesús, ¿quiénes iban a entrar al cielo y quiénes no? Ok. Hebreos, capítulo 12, hablando de los castigos que Dios permite o manda, correcciones. Versículo 7 en delante dice así, es la lectura del próximo domingo. Hermanos, ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos. Fíjate, Dios les habló a ustedes como a hijos. Y ya se les olvidó lo que les dijo.
Les dijo: hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. O sea, hay veces que te va a regañar, hay veces que te va a dar unas nalgaditas Dios. Ni te desanimes, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? ¿Ya ven que sí hay corrección? ¿Ya ven que sí hay castiguitos, si le queremos llamar así, de Dios para sus hijos? Y lo hace por tu bien. Un buen padre, una buena madre nunca castiga a sus hijos por hacerles un daño, ni siquiera por venganza de sus males. No, lo hace para que no se vayan por el mal camino y se corrijan antes de que sea demasiado tarde. Un mal padre, una mala madre, nunca corrige a sus hijos. Y esa frase la pueden escribir y poner en la pared de su casa. Un mal padre, una mala madre, no corrige a sus hijos porque no quiere batallar, no quiere lidiar, no quiere alegar ni discutir. Mejor prefiere, los deja que hagan lo que quieran y hasta le dan un celular para que hagan lo que quieran. ¿Está claro lo que dice Jesús a través de su palabra, lo que dice Dios? Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Luego sigue diciendo, para que vean que no está hablando de broma. Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza. ¿A quién le gusta que lo corrijan? ¿A usted les gusta? Levante la mano que le gusta que lo corrijan. Hay uno que sí, yo bajo las dos. Otro más o menos a veces, ok. Fíjense que se requiere mucha humildad y deseo de santidad para buscar y aceptar la corrección. Lo más común, lo más natural, porque estamos llenos de orgullo y de vanidad y a veces de ego, lo más común y natural es que no aceptamos, no queremos ser corregidos. De hecho, hay gente que para no ofender a nadie, jamás corrigen a nadie. Y pueden ver los que están mal, pueden ver los que van caminando hacia un hoyo, pero por no corregirlos, por no ponerse mal con ellos, los dejan que se vayan hasta que se caen en el hoyo. A veces entre amigos pasa, entre conocidos, y a veces también entre padres con hijos. No los corrigen para evitarse el conflicto y se echan a perder. Sigue diciendo la palabra: por eso robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. En el Antiguo Testamento se habla mucho de los castigos de Dios. No hace mucho leímos y meditamos sobre Sodoma y Gomorra. Tocó leer esa cita bíblica en la liturgia diaria y les hice una grabación también al respecto. Y dice claramente el libro del Génesis que Dios castigó severamente a dos ciudades pervertidas que no querían nada con Dios, más bien querían todo con el pecado. Y el Antiguo Testamento muchas veces habla de castigos de Dios, pero no es el único. El Nuevo Testamento, ahora ya expliqué entre castigo y corrección, pero sí castigos, y les expliqué que cuando hay castigos, que incluso les llamamos castigos de Dios, en realidad no es Dios quien nos está dando, es el diablo, les expliqué hace rato. Una persona que rechaza a Dios queda sin la protección divina, por lo tanto queda a la merced del demonio. Y el demonio va a usar a esas personas para hacer mal, repartir el mal y después los va a destruir. Y si alguna persona dice, yo no quiero hacer el mal, pero tampoco quiero seguir a Dios, está a la merced del diablo y lo va a destruir por no hacer el mal.
No tiene la protección de Dios la persona que rechazó a Dios. Ténganlo muy claro, mis hermanos, y compártalo con sus gentes. Es parte de la evangelización. Hay gente que dice, yo no ocupo a Dios, yo estoy bien, yo no hago males. Te estás engañando, mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana. Te estás engañando porque estás a la merced del demonio, aunque tú no te des cuenta. Va a hacer contigo lo que él quiera. Te va a usar para hacer el mal y sembrar mal en otra gente. Y el día que ya no te ocupe, te va a destruir. Y te va a llevar con él. Y si decides no hacerle caso y no hacer el mal, como no tiene la protección divina, te va a destruir desde antemano. Y lo he visto en muchas gentes que no entienden por qué les pasan males. No entienden por qué. Les suceden tragedias y no con paz. Porque los mártires de Dios sufren los sufrimientos de esta vida con mucha paz en su alma y con el propósito bien grabado en su corazón de que todo lo que está pasando es para la gloria de Dios y para bien de ellos. Sin embargo, aquellos que sufren porque el demonio los ataca y no tienen protección divina, no tienen esa esperanza, no tienen esa paz, esa serenidad de saber que su sacrificio vale la pena, que su sacrificio va teniendo un propósito divino y mejor. Eso solamente la gente de Dios que sufre las penas en esta vida. Los mártires incluso lo sienten. En otras palabras, los hijos de Dios sufren las penas de este mundo con paz. Los hijos del diablo las sufren con coraje y amargura. A los dos les tocan penas, pero las viven de manera diferente. Y hay muchas penas que los hijos de Dios son protegidos de ellas, son defendidos, porque el demonio tiene un límite en cuanto a lo que puede hacer con sus hijos de Dios. Lean el libro de Job. El diablo le pidió permiso a Dios para tentar a Job, para castigarlo, para lastimarlo. Dios le dio permiso, pero hasta cierto límite. Y después, cuando Job demostró su fidelidad a Dios, Dios le premió 1000 veces más lo que el diablo le había quitado. Eso no pasa con la gente que no es de Dios. El diablo los castiga también, los destroza, pero no hay ningún premio, ningún beneficio y ninguna paz. Pierden todo. Lo dice Jesús en el Nuevo Testamento varias veces. La parábola del que les acabo de mencionar, de aquellos que serán castigados por no seguir al Señor. En otra ocasión mandó a sus discípulos, les dijo, vayan a todos los pueblos, entren en la casa que los reciban y quédense. Bendigan esa casa. Si la gente de ese hogar es digna de la paz, van a recibir la paz de Dios a través de ustedes. Pero si en algún lugar los corren, los expulsan, salgan, sacúdanse el polvo de sus sandalias y váyanse al siguiente pueblo. Yo les aseguro que Sodoma y Gomorra les fue mejor que como les va a ir a la gente de ese pueblo. ¿Qué es eso sino un castigo severo que van a recibir la gente que rechazó a Dios? Y no es que Dios les vaya a querer castigar. Dios sabe simplemente que son presas del demonio, los va a destruir. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero vivir jamás sin la protección divina. Jamás. De esa manera, cuando me pasen males, yo sabré que son bajo el permiso de Dios, como Job. Mientras sea bajo el permiso de Dios, estamos bien y todo va para bien. Pero cuando no tengo a Dios y los males que me pasan no están protegidos, garantizados, limitados por Dios, no tengo esperanza, no tengo gozo, no tengo paz. Porque yo sé que estoy solo contra el enemigo, contra el diablo, si no tengo a Dios. Para la gente que dice que no hay castigos, vamos a leer otra cita bíblica, en 1 Corintios 11, del 20 en delante. Los corintios estaban haciendo un abuso de la misa, de la Eucaristía, de la comunión. En esos entonces, la misa era cenas en una casa. No había templos. Los primeros cristianos no tenían templos. ¿Dónde se juntaban? En casas. Y se juntaba la gente en la casa.
Y uno de sus apóstoles, de los apóstoles o de sus sucesores, celebraba la misa en una casa, en la mesa de la casa. Celebraba la Eucaristía. Y el pan, porque la gente es lo que comía, pan, frutas, etcétera, lo que hubiera, a veces carne, pero no siempre. Y el vino, porque no tomaban soda ni cosas así. El apóstol de Dios consagraba ese pan y ese vino para la comunión y lo repartía, y era su cena de los primeros cristianos. Pero había algunos que no entendían lo que es la Eucaristía y tomaban la comida como un banquete mundano. No entendían que ese pan que estaban comiendo era consagrado y ese vino era la sangre de Cristo también. El pan, el cuerpo de Cristo. Y lo hacían de manera muy irreverente, sin respeto, sin devoción, sin amor, y hasta peleándose unos contra otros a ver quién agarraba más comida. Que parecían los de mi rancho cuando había bodas. Todos allá con el plato a ver quién agarraba más comida. Para llevarle a sus amigos, a su familia y a su casa. Así se portaban los corintios. Y está hablando de esas divisiones que hay entre ellos San Pablo y dice, el resultado de esas divisiones entre ustedes es que la cena que ustedes toman, está hablando de la Eucaristía, en sus reuniones, ya no es realmente la cena del Señor. Porque a la hora de comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y mientras unos se quedan con hambre, otros comen de más y hasta algunos se emborrachan. ¿Qué no tienen ustedes casas donde comer y beber? ¿Por qué menosprecian la iglesia de Dios y ponen en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les voy a decir? ¿Que los felicito? Claro que no. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor. Esta cita es clave de las primeras misas que había en el cristianismo, para que vean que desde siempre las misas han existido entre los cristianos, que después se convirtieron en el siglo IV en iglesia católica. Y después se dividió en varias iglesias católicas, pero son las que han mantenido la fe original de los apóstoles. ¿Qué le voy a decir? ¿Que los felicito? Claro que no. Porque yo recibí esa tradición dejada por el Señor y que yo a mi vez les transmití que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria mía. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, hágalo en memoria mía. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Hasta que venga el Señor, pues hasta el final de los tiempos, seguiremos celebrando la Santa Misa. Así pues, y fíjense lo que dice, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, es una persona con pecado que no merece comulgar, come de manera indigna, fíjese bien, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso seguido le estoy recordando en las misas quién puede comulgar y quién no. Tiene uno que tener su conciencia en paz. Una persona que está viniendo todos los domingos a la casa del Señor a celebrar la Eucaristía y está haciendo la lucha por llevar una vida cristiana. Es la persona que puede comulgar. Lo dice aquí San Pablo. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. La Santa Comunión, en vez de traerle bendición, le va a traer maldición. Porque es una persona indigna, que no respeta. Se han fijado que últimamente estamos también dando la comunión otra vez en los labios, ¿verdad? En la boca. Y puede ser algo temporal o puede ser permanente, vamos a ver cómo funciona. Pero la razón por la que lo hicimos es porque estaba yo viendo que había personas que no entienden lo que están recibiendo.
y no respetan el cuerpo de Cristo, especialmente niños, adolescentes, que comulgan sin estar conscientes de lo que están recibiendo. Lo agarran en la mano y le dan de cuenta que les dice una galleta, casi la avientan para arriba y se la echan y no sé qué quieren. O sea, no le dan valor, importancia, respeto, devoción al cuerpo de Cristo. Por eso digo, no, en vez de recibir la mano, vamos a recibir la boca. Con respeto y sus manos juntas, reconociendo lo que estamos recibiendo. Como era antes. No quiere decir que nunca lo vamos a recibir otra vez en la mano. De hecho, si llega a haber otra pandemia o algo así, Dios no lo quiera, tendremos que a fuerzas, ahora sí todos en la mano, por cuestiones de que no se vayan a contagiar nosotros. Pero por lo pronto, mis hermanos, vamos a hacerlo así, con todo el respeto. Bueno, aquí San Pablo dice, las personas que comulgan sin estar conscientes, y más aún con algún pecado, que no son dignas, comen y beben para su propia condenación. Y fíjate lo que dice. Muchos de ustedes están enfermos y débiles y también algunos hasta han muerto por eso. Ahí está en Corintios. Ese fue el versículo 30. Primera de Corintios 11:30. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles y también algunos están muertos. Si nos examináramos bien a nosotros... Bueno, estoy leyéndoles esta cita porque les digo, sí hay castigos también. Y no es que Dios quiera castigar. Respondiendo al tema de hoy, ¿castiga a Dios o no? A veces uno solo se castiga. Uno solo se aparta del camino de Dios, uno solo se busca sus males. Por eso muchos de ustedes, bueno, eso ya lo leí. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. Aunque si el Señor nos castiga, es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. La gente mundana está diciendo aquí que están condenados por haber rechazado a Dios. Dios no quiere que nadie se condene. Pero hay gente que se condena porque rechaza a Dios. Esa gente que decide condenarse le rompe su corazón a Dios. Es el hijo pródigo que se va de la casa. El padre se queda triste y llorando y lagrimeando porque ese hijo pródigo se fue. Decidió no querer a su padre, no vivir con él, no obedecerlo. ¿Y a dónde fue? A su condenación. El mundo está lleno de hijos pródigos que nunca vuelven a la casa y se mueren allá en la perdición, entre los cerdos, comiendo la comida de cerdos. Allá se mueren. Y no aceptaron ser de Dios y le rompen el corazón al Padre Celestial. Cada alma que se condena, mis hermanos, es como un hijo que se le va a su padre, a su madre, de mala forma de la casa y se va a un camino de perdición. Le rompen el corazón a su papá, a su mamá. Pero no los puedes obligar, especialmente cuando son mayores de edad. ¿Qué puedes hacer? Ni modo que los encadenes. Dios no lo hace tampoco. No encadena a nadie. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. Aunque si el Señor nos castiga es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. O sea, hay castigos que son para nuestro bien, lo que les dije, las correcciones, las nalgadas que Dios nos da. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para la Eucaristía, espérense unos a otros. Y si alguno tiene hambre, que coma antes en su propia casa, para que Dios no tenga que castigarlos. Ahí va otra vez la palabra. Para que Dios no tenga que castigarlos por esa clase de reuniones. Los otros asuntos los arreglaré cuando vaya con ustedes a verlos. Palabra de Dios. Todo esto, mis hermanos, en este tema, respondiendo a la pregunta, ¿y Dios castiga a sus hijos? Ya vimos todos los puntos. Les repito las frases con las que comencé. A sus hijos no los castiga, pero sí los corrige. Pero los que no son sus hijos,
porque lo han rechazado, el diablo los castiga, ya que no tienen la protección de Dios. Si ustedes están aquí hoy y vinieron a aprender y escuchar del Señor, es porque ustedes son y quieren ser hijos de Dios. Si no, no estarían aquí. Y no, ninguno de nosotros que estamos aquí hoy somos perfectos. Y se lo voy a repetir toda la vida porque mucha gente malentiende. Piensa que tienen que ser perfectos para que Dios los acepte. No. Dios te acepta, te ama y te quiere con tus imperfecciones y debilidades y tus a veces caídas, siempre y cuando no aceptes el pecado y estés luchando por no caer, aunque a veces caigas en algunas cositas menores, siempre y cuando tú no aceptes el pecado y lo estés rechazando. Tú eres una de esas hijas de Dios, uno de esos hijos a quienes Dios protege y les quiere dar su vida eterna. Ahí tienen el tema de hoy. Van a escuchar esa lectura el domingo en la misa, pero ya no les voy a hablar de ella porque les hablé de esto. Les voy a hablar de la otra, del Evangelio, que también está muy hermoso, donde va a hablar Jesús y va a decir: esfuércense por entrar por la ¿qué? Por la puerta ¿qué? Angosta, porque muchos van a intentarlo, pero más bien se van a ir por la puerta ancha. La puerta que va al cielo es angosta, cuesta un poquito entrar por ella. La puerta y el camino que va al infierno es una puerta ancha y de bajadita, hasta rodando te puedes ir. Con patines no tienes que hacer esfuerzo, te vas patinando bien a gusto. Los patines del pecado te llevan volando, como el resbaladero de Cantinflas cuando se fue del cielo al infierno en la película Un día con el diablo. ¿Se acuerdan de esa película? Bellísima, me hace reír tanto, la he visto tantas veces y la quiero ver otra vez. Un día con el diablo. Mis hermanos, voy a dejar un tiempo para preguntas ahora. ¿Se entendió el tema de hoy? Hablé de dos cosas. Primero les hablé de qué. ¿Cuál fue el primer tema? Que fue mi oración de la mañana del día. Mi meditación. ¿De qué les hablé? La paciencia. Y luego ahorita les hablé de ¿castiga a Dios a sus hijos o no? Hubo dos temas el día de hoy. Nomás les iba a dar el segundo, pero estaba tan rico el primero, dije, no, se los tengo que compartir también. ¿Quién tiene preguntas por ahí? Levante la mano. Háganlas, esos temas. Allá está una atrás, muy bien. Levanta tu manita. Yo entiendo que no nos está hablando de hijos biológicos, Claro. nos está hablando, los hijos de Dios son los que nacimos en la espiritualidad. Pero, ¿qué pasa con las personas que nunca les han hablado de Dios? Y a ellos el diablo es el que los castiga. No. Y lo dice el Concilio Vaticano II. Las personas a las que nunca les han hablado de Dios, nunca les han evangelizado, también Dios les habla directamente a su corazón. Se llama el Espíritu Santo. Y les inspira lo que es bueno y lo que es malo. Ellos saben, el Espíritu Santo les dice qué es lo bueno y qué es lo malo, y los invita a hacer el bien y evitar el mal. Entonces, si esa persona que nunca le hablaron de Jesús, nunca le hablaron de Dios, nació en un pueblito allá en el África, una tribu, o un pueblo en la India o en donde quieras tú, nunca oyó hablar de Dios, el Espíritu Santo sí le habla del bien y del mal, sí recibe las inspiraciones divinas, si le hace caso al Espíritu Santo va al cielo, es hijo de Dios. Si lo rechaza y se dedica mejor a hacer el mal, va al infierno. Gracias. De nada. Buena pregunta. Ahora, algunos hermanitos cristianos que malinterpretan la palabra de Dios porque pobrecitos, son iglesias novatas que acaban de empezar, no saben. Ellos malentienden el pasaje de San Juan cuando Jesús dice, y es un pasaje en la Biblia, lo malinterpreta totalmente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Así es.
Así lo dice Jesús y es su palabra santa, claro que sí. Pero ¿de qué manera Jesús se da a conocer, ya que eres el camino al Padre? ¿De qué manera se da a conocer con la gente que nunca ha oído hablar de Él? ¿O acaso los condena porque nadie les habló de Él? Los hermanitos que han malinterpretado la Biblia porque no saben entenderla, porque son iglesias novatas que no tienen la teología de los grandes teólogos y místicos de 2000 años. Ellos dicen que sí, que toda esa gente se va a condenar. Que toda la gente que no oyó hablar de Jesús o que oyó hablar y no se entregó a Jesús, que todos se van a condenar. Dicen ellos así. Están muy equivocados. Concilio Vaticano II, la iglesia nos dice, también a ellos les habla Dios, también Jesús se les manifiesta a ellos en su corazón, aunque lo conozcan por otro nombre o no lo conozcan por el nombre de Jesús. También a ellos se les manifiesta Jesús, también ellos son salvados porque Cristo lo dijo en Juan 3, yo he venido a salvar al mundo, no a condenar a nadie. Yo no vine a condenar al mundo, sino para que tenga la vida eterna. Así es que para que no malinterpreten. Aún la gente que no ha oído hablar, no es culpa de ellos. Si hacen las cosas buenas que les inspira el Espíritu Santo, van al cielo. Si hacen las cosas malas, aunque crean en Jesús y digan yo lo acepto y mi Salvador y bla, 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 van al infierno. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquellos que hagan la voluntad de mi Padre. Muy buena pregunta. Gracias. ¿Quién tiene otra por ahí? ¿Sí? ¿No? Padre, cuando dijo que Dios puede retirar la protección, me acordé de Job. Me ve que a Job le retiró la protección, por decirlo así, y el diablo se metió con sus bienes y sus cosas. Pregunta. Ajá. ¿Dios puede también retirarnos la protección? Sí, pero no como Job. Tú no tienes la santidad de Job. No creo. Dios le retira la protección a los que un tiempo fueron de Él y luego lo rechazan, sí. Y yo los he visto a personas así, que un tiempo estuvieron caminando con Dios, fueron fieles, le sirvieron, y luego cayeron en la trampa del diablo por malas influencias, por el orgullo, por la vanidad, por lo que quieras y gustes, y terminaron muy, muy mal. Y algunos todavía andan perdidos por ahí. Sí, Dios le puede quitar la protección a gente a quien se la había dado. Yo les puedo dar nombres, y ustedes han conocido a gente aquí en la iglesia que fueron muy, muy, muy bendecidos. Dieron testimonios de conversión, de cambio de vida, de bendición en su hogar, en su matrimonio, en su casa. Antes yo no conocía a Dios, cuando lo conocí aquí en la iglesia, cambió mi vida, nuestra vida. Somos felices. Y un día decidieron hacerle caso al diablo. Se retiraron. Y tú te enteras después que viene una desgracia tras otra y ya no son los males permitidos por Dios. Son los males que manda el enemigo porque perdieron la protección de Dios. Sí, es triste, pero sí. Lo podemos perder cualquiera de nosotros si rechazamos a Dios. Porque con Dios no podemos jugar. O lo tomas en serio para toda la vida, o tú decides, pero no lo puedes engañar. Buena pregunta. Bueno, ¿alguien tiene otra por ahí? A ver, allá está una y la otra. Ahorita, acá adelante viene otra ahorita. Ajá. Tengo dos preguntas. A ver. ¿Qué tan importante es la corrección para los que siguen a Dios o los servidores de Dios? Primero, la otra es ¿cómo podemos aceptar la corrección? Porque es algo que batallamos con eso. La corrección es esencial, es indispensable, es como bañarte. Es parte de nuestro mantenernos limpios y bien orientados y corregidos y en el buen camino. Todos ocupamos la corrección toda la vida. Claro, mientras estás más verde y más al principio ocupas más corrección. Después ya son cosas menores y te mantienes fiel con Dios. Pero todos, en una u otra cosa, ocupamos corrección. ¿Y cómo podemos hacer para aceptarla cuando no nos gusta que nos la den? Se llama humildad. Cada vez que tú rechaces la corrección, cada vez que te cae gorda, es prueba de que te falta humildad.
de que hay mucho ego, mucha vanidad, mucho amor propio, le llamamos a los santos. Santa Teresa batallaba con algunas monjas. La maestra mayor, no Teresita de esta, la maestra, me van a regalar una estatua de ella, ya se les dije, ya me mandaron fotos de ella. Ya casi la terminan. Santa Teresa, ella corregía mucho a las monjas. Y algunas que no se dejaban corregir, les tenía que enseñar la puerta. Hermanita, usted no quiere, ahí está la puerta. Pero aquí no vamos a jugar con Dios. O lo tomamos en serio, o mejor vayas a su casa. No es fácil, se requiere humildad, pero ¿cómo te cambia? Yo les he contado mi testimonio de cuando llegué al seminario. Estuve 12 años y cómo me costaba sangre aceptar la corrección. Me costaba sangre. Les he platicado de mis primeros choques cuando me corregían otros compañeros especialmente. Era una pesadilla para mí. Y ponían dinámicas para que unos a otros nos dijéramos las cosas que teníamos que corregir cada quien. Porque todos nos conocíamos en el grupo de compañeros, en cada clase. Éramos varias clases, varios grados. Nos conocíamos, vivíamos juntos 7 días a la semana. Y sabíamos de qué defecto, de qué, como dicen por ahí, de qué pie cojeaba cada quien. Unos de una cosa, otros de otra. Y a algunos nos dolía mucho que nos dijeran las partes que teníamos que corregir y cambiar. Pero también nos decían lo mismo. Tú escoge, o haces la lucha por corregirte y cambiarte, o allá en tu casa te esperan. Bye. 2 compañeros míos que fueron los más cercanos durante el seminario. Uno murió, les platiqué de él el año pasado. Muy querido mío murió. Y no sé ni de qué murió. No me ha dicho nadie porque lo supe por terceras personas. El otro ahorita está grave en el hospital. Le mandé a pedir oración a misioneros y misioneras. Toño se llama. Fue mi otro compañero del seminario. Y le descubrieron un tumor en el cerebro y lo operaron. Y ahorita está inconsciente. Lo sedaron en cuando te ponen dormido, ¿cómo le llaman? Coma inducido por 72 horas para que pudiera descansar y no hubiera otro derrame, otro problema, porque le quitaron un tumor. Y a ver cómo sale. Dios quiera, mañana creo que lo van a despertar. Dios quiera que esté bien, porque hay mucho peligro de que no. Pero bueno, ellos eran mis compañeros, que a veces me acordé de ellos porque nos decíamos nuestras verdades unos a otros, a la hora que había que decirlas, no todos los días. Había ciertos momentos en que teníamos que compartir eso. ¿Sí? Ya me lo ganaron algo que tenía el comentario. Era de eso de la corrección, que depende de cómo se le corrija a la persona. Yo, pues, me ha tocado verlo, cuando han corregido personas de buena forma, que le han hablado bien, hasta le han sacado las lágrimas. Pero cuando le corrigen con malas palabras y le hablan mal, no lo va a tomar en el tiempo. Es cierto que no hay que corregir con malas palabras, claro que no está correcto eso y todo, pero tampoco se puede corregir siempre con caramelos y chocolates, Mira, cómete ese caramelito y luego te digo una cosita. Y cómete ese chocolatito y luego te digo otra cosita. No. La corrección tiene que ser firme muchas veces, depende de la persona. Y depende de lo que hay que corregir. Si es algo menor, algo sin... Pues no, pues muy fácil, lo dices muy tranquilamente. O te lo dicen muy tranquilamente. Pero si es algo grave y que ya me lo dijeron una vez y no quiero entender, no esperes chocolates y caramelos, Pregúntale a Santa Teresa de Ávila cómo corregía a las monjas rebeldes. Un día había una bien rebelde, lo ven ustedes en la serie de televisión. Les aconsejo esa serie, son 9 capítulos hermosísimos de 1 hora cada uno. Están en YouTube, estaba la última vez que chequé en YouTube. Teresa de Jesús. Hay una escena donde había una monja muy rebelde en su convento que siempre quería hacer lo que ella quería. Y a veces hacía las cosas que le mandaban, pero de mala gana. Y ponía su carota para dar a entender que estaba muy inconforme con lo que le mandaba hacer la Madre Teresa. Un día la Madre Teresa le dijo: hermana, quiero que, porque uno de los votos que haces en la vida religiosa es el de obediencia.
Obediencia, castidad y humildad. Que a veces le llaman pobreza. Obediencia, castidad y humildad. Y le dijo a la Madre Teresa, hermana, quiero que vaya, y estaba poniendo las tijeras, y no sé qué acción tuvo ella rebelde en ese momento, que le dieron algo. Le dijo, hermana, venga para acá, venga para acá. Quiero que estas tijeras, vaya y siémbrelas en el jardín, ahí donde están los rosales. Me siembre estas tijeras, y me las va a ir a regar todos los días, hasta que salga un árbol de tijeras. La monja se quedó así con los ojotes, y le dice a la Madre Teresa, ¿escuchó la orden que le di o no la escuchó? Sí. ¿Y qué está esperando? Vaya. Pues tuvo que ir a enterrar las tijeras y cada día tenía que ir a regarlas. A ver a qué hora salía el árbol de tijeras. Y la Madre Teresa la dejó a ver si va a obedecer o no. A ver si obedece o no. Porque si no obedece, lo que seguía era agarre sus cositas y a su casa. Y obedeció, y por eso, y de cosas que le mandaba así. Otra vez le dijo, era una madre muy impulsiva, muy activa y siempre quería estar haciendo cosas. Y le dijo, hermana, usted está enferma. No, madre, yo estoy bien, estoy muy bien, muy sano. No, le estoy diciendo que está enferma. Yo me siento bien, que se vaya a acostar, váyase a acostar. Ahí la van a ir a cuidar a la otra hermana, la enfermera. Y la va a atender, quédese en la cama. Lo obligó a estar en la cama como 3 días, sin levantarse. Nomás para doblegarle su orgullo. Y si no obedecía, para afuera. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo de buena manera, bien dulcemente, nada, bien duro. Porque necesitaba ella mano fuerte. Y esa monja después se hizo humilde y sencilla. Y reconoció que aquello que tanto le dolió, la hizo una mujer más sencilla, más obediente. Así es que, sorry to disappoint you, pero no siempre te van a dar corrección con besitos y abrazos y chocolates. No, pero me refiero a la primera ocasión. Si no es nada grave, es algo simple, claro, se te dice normalmente la primera ocasión. La segunda ya es diferente. Sí, porque a veces decimos, no, a mí me pueden corregir, pero bajo mis condiciones. A mí me pueden corregir, pero me lo van a decir como yo les digo que me tienen que corregir. Eso sigue siendo orgullo. A mí me van a cargar, me van a chiquear, me van a dar chocolate, pastel y un cafecito si me quieren corregir en algo. Si no, ni me corrijan. Fíjate que no es así. No te están premiando. Pero qué bueno que tú insistes, tocas ese punto, porque no es a mi manera. Es como tengo que ser. Y hay gente que ocupa obediencia. Eso se da en las órdenes religiosas, donde ya se toma un compromiso más en serio con Dios. Un cambio, un camino de santidad. Haces 3 votos. En la obediencia, castidad y humildad. Tienes que hacer los 3 votos. Muy bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Nos queda un minuto para otra pregunta? ¿No hay? ¿Acá está una? Ajá, Un comentario. ahí viene. Tampoco Dios no te corrige como tú quieres. No, vean las correcciones de Jesús, no eran dulces. A sus apóstoles, no eran dulces, eran fuertes. Hombres incrédulos, de poca fe. ¿Hasta cuándo voy a estar entre ustedes? No, las correcciones de Jesús no eran dulces, eran firmes. Ahí tenemos el primer ejemplo de Jesús. Sí. Tomás, tú crees ahora porque me ves. Nomás por eso crees. Ni creas que te va a hacer mucha fiesta. Convenenciero. Crees porque me ves. Pero bienaventurados aquellos que sin verme creen. ¿Le habló dulce Jesús a Tomás, que había dudado de él y su resurrección? No lo habló dulce. Le habló fuerte. Y la frase que hace rato les dije, que a mí me da mucha luz esa palabra de Dios. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente los que hagan la voluntad de mi Padre. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos.
La lectura que leímos ahorita, esfuércense, o que mencionamos, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque muchos se van a ir por la ancha que va a la perdición. ¿Cómo? ¿Está hablando Jesús con dulzura? ¿Así con chocolatitos y dulcitos? No, está hablando fuerte y derecho y duro a cómo son las cosas. Pues para que entendamos, si no, ¿cómo vamos a entender? Oye, y aquellos que rechazaron la invitación a la boda de su hijo, les hizo fiesta a Dios, les mandó el cabrito allá a su casa para que comieran. No, mandó a sus soldados a que los mataran. No esperen mucha dulzura así siempre. Una cosa es amor cristiano y otra cosa es que te den por tu lado en todo lo que tú quieres. Y se los digo por experiencia propia, mis hermanos. A mí no me corrigieron con dulzura ni con chocolates. Me hablaron muy fuerte para corregirme de muchas cosas. Y me hacía falta. Porque de otra manera yo no hubiera entendido. Si me lo hubieran dicho dulcemente, hago caso. Bien, creo que es un tema que ojalá que se nos haya quedado algo, que hayamos aprendido algo. Vamos a hacer la oración final. En avisos, bueno, la oración y después los avisos. Primero la oración para que también la escuchen los hermanos en línea. Dios y Padre Celestial, gracias por hablarnos con tu palabra santa. Gracias por inspirarnos. Gracias por tu bendición. Te pedimos, Padre, que nos enseñes a conocer tu santa voluntad, a amarla y a hacerla cada día. A tus hijos que están aquí, a sus familias y hogares, te pido para ellos una gran bendición. Yo los bendigo en esta noche, los que están vía redes sociales también, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Y estamos viendo, nos despedimos.